Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you. It might seem crazy what I'm about to say. Hola niños, nuevamente a otra semana de estas clases a distancia. Con estos videos van a poder ustedes corroborar si sus respuestas a las actividades que les mando son correctas. Recuerden que nada más tenemos que ver las respuestas una vez que ustedes ya hayan contestado por su parte, porque de otra manera no dejamos que nuestro cerebro trabaje y aprenda. Así es que vamos a comenzar con esta breve clase de español. Es una lectura, una muy breve lectura acerca de Cristóbal Colón. A este tipo de lectura se les llama biografía porque nos hablan sobre la vida de un personaje. Y la primera pregunta dice, ¿cuál fue o es la función del texto? Entonces ahí tenemos que la respuesta es la C, narrar brevemente lo sobresaliente de la vida de un personaje. Ya dijimos, a eso se le llama biografía, hay que escribirlo si es que todavía tenemos dudas en cuanto a eso. Bio significa vida. ¿Y cómo se le llama cuando tú mismo escribes sobre tu vida? Es una autobiografía. Autobiografía, si es que aquí estuviera escrito como yo nací en el año de 1996, etcétera, eso se le llama autobiografía, pero en este caso es biografía. Bueno, vamos a ver ahora la pregunta 2 que dice, de acuerdo con la información del texto, Cristóbal Colón fue un personaje inquieto, curioso y con voz de mando. Específicamente aquí en el segundo párrafo lo señala. Después, ¿cuál es la idea principal del texto? Es la B. Cristóbal Colón fue un gran marinero desde joven. Y la 6, texto escrito en primera persona. Aquí me interesa mucho que nos quede claro una vez más que la primera persona es la primera persona, que se abrevia así, primera persona del singular. Del singular es una sola persona. La primera persona del singular es yo. Yo. Y luego tenemos la segunda persona que es tú, tercera él, del singular, y luego primera persona del plural, nosotros, ustedes y ellos. Pero primera persona del singular, yo, que nunca se nos olvide, es así como nosotros siempre tenemos que ser los primeros en nuestra vida. Entonces, aquí la respuesta es la A, tuve 5 hermanos. Y por último, nos pide, escribe el significado de la siguiente metáfora. Cristóbal Colón logró su objetivo en el primer viaje gracias a su voluntad de acero. Ustedes tienen que identificar cuál es la metáfora. Es voluntad de acero, porque una metáfora es un lenguaje figurado, cuando tú dices algo con otras palabras. Entonces, la metáfora de voluntad de acero quiere decir que es tan resistente como el acero, es decir, que su voluntad no se quiebra, que su voluntad no se pierde. Y eso es lo que significa, pónganlo con sus propias palabras. Recuerden, metáfora, lenguaje figurado. Con esto hemos terminado nuestra clase de hoy. Analícenlo muy bien y que tengan un muy buen día. Nos vemos en la clase de mate. Hola niños, el día de hoy vamos a explicar las respuestas de las actividades que ustedes tienen para este día lunes. Entonces, nada más recordar las partes que ya todos sabemos del día a día. En la libreta hay que tener la fecha, hay que tenerla bien escrita. Aquí casi no se alcanza a ver por la iluminación, pero ver que abril se escribe con B. El título también, como hoy es de varios ejercicios, le pueden poner simplemente que es la sesión 5 de matemáticas. Entonces, ustedes ya tienen las actividades, yo nada más las voy a explicar para que no se nos queden dudas. La primera dice, una persona que trabaja en un banco comentó que durante un año su institución realizó operaciones de dinero por 155.387.406 pesos. ¿Cómo se escribe esa cantidad con números?
La respuesta correcta, como ustedes ya lo vieron ahí en la hoja de respuestas, que acuérdense que está hasta el final del documento que les mandé, es la D. Pero aquí nada más puntualizo por qué. Se escribe así. Aquí la clave es que nos está diciendo 155 millones. Entonces, desde que ya vemos eso, tenemos que recordar muy bien que los millones tienen 6 cifras atrás. Es decir, si ya nos está diciendo 155 millones, forzosamente tiene que tener 6 cifras atrás. ¿Sí? Todas las demás no cumplen con esas características, entonces ya con eso es un gran detalle que nos da inmediatamente la respuesta. Vamos con la 2. Dice, en el año 2013, del parque vehicular de 16 millones de automotores que existía en el país, 6 millones corresponden a automóviles, de los cuales 2 millones circularon durante el año sin seguro. Cantidad de automóviles que cuenta con seguro. Sí, bueno, primero que nada tenemos que rescatar muy bien cuáles son los datos. Si ustedes ven, yo ahí lo subrayé. Son los 6 millones. Fíjense que están las 6 cifras o los 6 ceros, en este caso atrás. Eso ya son millones. Y aquí también 2 millones con los 6 ceros detrás. Entonces, ya que identificamos los datos, la pregunta dice, cantidad de automóviles que cuentan con seguro. Recordemos que estos 6 millones dice que son los automóviles y 2 millones circularon sin seguro, ¿sí? Entonces, si ya tenemos, esta es la número 2, si ya tenemos que 6 millones son el total de autos, la abrevio con una mayúscula, menos 2 millones que son los que no tenían seguro. Nos está preguntando cuántos sí tienen seguro. Por lo tanto, es una simple resta nada más. Quitamos del total los que no tenían seguro y nos da 4 millones, ¿sí? Con las 6 cifras atrás que se necesitan para los millones. Opción correcta es la C. Bien, pasamos ahora a la pregunta número 3, que dice, borro esto de aquí, en la etiqueta de una bolsa de chocolate en polvo dice que contiene 1/4 de kilogramo de grasa. Si 1 gramo de grasa equivale a 9 kilocalorías, ¿a cuántas kilocalorías equivale el contenido de toda la bolsa? Aquí, como son fracciones, se nos puede complicar un poco más, pero vamos a rescatar primero que nada los datos. Es la 3 y dice, en una bolsa, dice que contiene 1/4 kilogramo de grasa. 1/4 de kilogramo. Y que 1 gramo de grasa equivale a 9 kilocalorías. Así se abrevia la palabra kilocalorías. ¿A cuántas kilocalorías equivale el contenido de toda la bolsa? Bueno, entonces, toda la bolsa es esto, 1/4 de kilogramo de grasa. Esto es la bolsa completa. Como aquí nos está hablando de gramos, 1 gramo de grasa equivale a 9 kilocalorías y tenemos que sacar cuántas kilocalorías tiene toda la bolsa completa. Bueno, como aquí nos está hablando de kilogramos y aquí nos están hablando de gramos, lo primero que tenemos que hacer es transformarlo todo a la misma unidad de medida, es decir, ya sea a kilogramos o a gramos, pero es más fácil hacerlo con gramos. Entonces, 1/4 de kilogramo de grasa equivale a ¿cuánto? Si 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿sí? 1000 gramos es 1 kilogramo. Y nos está diciendo que 1/4 de kilogramos, entonces 1000 gramos entre 4, que corresponde a 1/4, sacamos la operación que es 250 gramos, ¿sí? Entonces, 250 gramos
tiene la bolsa. Ahora sí, 1 gramo de grasa son 9 kilocalorías. Como esta bolsa completa tiene 250 gramos, y si aquí nos estamos confundiendo en algo, hay que ponerle pausa y hay que regresar hasta entenderle bien la explicación, por favor. Entonces, vamos a multiplicar ahora esta cantidad que es la bolsa completa, lo que nos está preguntando, bolsa completa, tenemos que sacar cuántas kilocalorías hay. 250 gramos, que es de la bolsa completa, por 9 kilocalorías que tiene cada gramo, entonces las multiplico. 9 por 0, 0, 9 por 5, 45, perdón, aquí me equivoqué, entonces 45, dejo el 5 y subo 4. 9 por 2, 18, de esos 4 que me llevé son 22. 2.250, ¿qué? Kilocalorías, porque cada gramo tiene 9 kilocalorías. 250 gramos por 9, 2.250 kilocalorías. Entonces, este es nuestro resultado. Una bolsa completa tiene, le ponemos respuesta, 2.250 kilocalorías. Ahí está. Recuerden poner kilocalorías porque tenemos siempre que decir de qué estamos hablando. De peras, manzanas o en este caso, pues de kilocalorías. Muy bien. Ya tenemos el problema 3. Vamos ahora con el último. El último del día de hoy. Vamos a ver. Dice, traza todos los ejes de simetría que encuentres en la figura que forman el dibujo. ¿Cuántos son? Entonces en este momento voy a mostrar aquí la figura. Y fíjense bien, lo que nos tenemos que acordar con los ejes de simetría es, como yo le puse aquí, es la mitad. La mitad, lo que haga el reflejo de una figura, el reflejo exacto, ahí hay un eje de simetría. Por ejemplo, si yo tengo aquí un triángulo, vamos a suponer que es un triángulo perfecto, es decir, que tiene las medidas como corresponde. ¿Cuál sería el eje de simetría de este triángulo? Sería aquí, porque ahí vamos a suponer que es la mitad entre esta parte y esta parte. Un eje de simetría es lo que divide exactamente a la mitad algo. Si no se puede dividir exactamente a la mitad, entonces no es un eje de simetría. ¿A qué me estoy refiriendo? Que si yo tengo un corazón, ¿cuál sería el eje de simetría del corazón? Una línea que pasa exactamente por aquí, porque esto quedaría reflejo, es exactamente la mitad, ¿sí? Quedan perfectamente iguales cada parte. Ese es el eje de simetría de esta figura. Pero estaría mal si ustedes me quieren poner el eje de simetría, por ejemplo aquí, que me digan, maestra, es que ahí pasa por el medio. No, pero es que no queda igual arriba y abajo, ¿sí? Entonces no es un eje de simetría. Bueno, vamos a ver entonces esta figura nuevamente. Aquí las tenemos, fíjense los ejes de simetría que yo marqué. Yo me fijé primero en las figuritas pequeñas y marqué ahí los ejes de simetría. Esta no tiene eje de simetría, fíjense, porque no hay ninguna línea que pase exactamente por la mitad y que me queden dos reflejos idénticos. En esta sí, es un triángulo y ahí tengo el eje de simetría, me quedan dos partes que son idénticas, aquí también, aquí. Le pueden poner pausa para que lo vean bien. Fíjense cómo en este polígono que tenemos aquí, que es un hexágono, yo marqué este eje de simetría, este otro, y todavía habría más. Aquí quedaría otro y aquí otro. Los voy a marcar en este momento para que los puedan ver. Ya me fijé bien por qué no los marqué. Si se fijan, estas partes no quedarán exactamente iguales. Si yo marcara una línea
aquí, no me quedaría exactamente igual la otra parte porque está un poco distorsionada la figura. Entonces, el eje de simetría te tiene que quedar como resultado dos partes idénticas. Este sí lo cumple, este también, este de aquí, y también marqué un eje de simetría que atraviesa toda la figura completa porque nos quedan dos partes idénticas aquí. Muy bien. Bueno, pues ese es el concepto de eje de simetría y con esto terminamos la clase de mate del día de hoy. Cualquier duda, recuerden ponerle pausa, regresarse y analizarlo bien y no hacer trampa cuando ustedes hacen las actividades. Primero hay que realizarlas ustedes mismos, después ver las respuestas. Espero las fotos más tarde. Hasta luego. Take a break. Excelente, para la parte de ciencias naturales tengamos nuestro libro listo. Si no lo tienen, hay que descargarlo en internet. Si por alguna otra razón no se puede, recuerden que en internet encontramos siempre las respuestas. Lo importante es que las entendamos, que no nada más las copiemos. Dice, pregunta 1. Relación entre algunos sistemas del cuerpo humano con algunas de las funciones que realizan. Ok, entonces el cuerpo humano tiene algunos sistemas, el digestivo, el respiratorio, el circulatorio, todos esos ya los hemos visto, ustedes tienen muchas notas en las libretas. Y está muy fácil, la respuesta es la B. Vamos a ver, por ejemplo, excretor, expulsa los desechos. Excretar, ¿sí? Es el sistema por el que hacemos pipí, popó, eso es expulsar, vaya, su mismo nombre lo dice. Digestivo, todo lo que digiere. Entonces, tiene que ver con el alimento. Les recomiendo que la señalen así porque es más fácil seguir la lógica si vamos marcando. Respiratorio, extrae el aire, el oxígeno, también cuestiones de lógica. Y circulatorio es el único que forma parte de todos los sistemas ya que los conecta. El sistema circulatorio es el que hace circular nuestra sangre, que hace circular a través de esa sangre los nutrientes, la materia que trae el oxígeno, vaya, lo que respiramos. Y este acercamiento que yo les hago es para que ustedes vean a través de mi laptop, que lo pueden buscar ustedes todo en internet también. Entonces, aquí por ejemplo, si yo me pongo a buscar sistema circulatorio, me van a salir muchas imágenes. Así yo rapidísimo puedo aprender. Entonces todo está al alcance de ustedes, niños, de que lo busquen. Fíjense cómo el sistema circulatorio es el que, decíamos, conecta, que transporta la sangre a todos lados. Y así con cada uno de los sistemas que acabo de mencionar. También les recomiendo que busquen videos. Sistema, por ejemplo, el excretor. Y yo siempre le pongo para niños porque es más fácil de entender así para nuestra edad. Entonces, estos son muy buenos, de Aula 365, Happy Learning. Denle clic y duran, miren, 1 minuto. Con eso rapidísimo le van a entender mucho mejor. Sí, ahí. Y su misión más importante es expulsar las sustancias de desecho de nuestros cuerpos. Bueno, este es un ejemplo sobre cómo ustedes se pueden documentar. Y vamos a continuar con la 2. ¿Cuál es la relación correcta entre la célula y sus características? Aquí nos menciona las células sexuales, el óvulo y el espermatozoide. Ahí está, el óvulo es producida en los ovarios, son solamente las mujeres. Entonces también es la célula sexual femenina. ¿Sí? La A y la C. Por lo tanto, la opción correcta es la D. El espermatozoide es la célula sexual masculina y es producida en los testículos. También se encuentra en el libro, miren, aquí está la imagen del óvulo, que es la célula sexual de las mujeres. Y aquí está, esto es el espermatozoide, que siempre tiene esta forma como con una colita. Esta es la célula sexual del hombre, que cuando fecunda al óvulo, como aquí, se está uniendo, entonces se logra posteriormente el embarazo. ¿Sí? Esa es la fecundación. Y lo pueden buscar nuevamente aquí. Por ejemplo, le ponen
óvulo y espermatozoide para niños. Se trata de poner palabras clave. Y ahí está la reproducción humana y te lo cuenta de una manera bien fácil para La ustedes. fecundación, Miren, el embarazo y el parto. fecundación, ahí van los espermatozoides, que es de los hombres, van llegando al óvulo. ¿Ok? Y recordemos que, de hecho, si lo pongo también en imágenes, espermatozoide, espermatozoide, van a ver ustedes dónde se generan, que es lo que me interesa que vean en este momento. El espermatozoide, vamos a ponerle testículos. Sí, esto es parte del sistema reproductor masculino. Ahí está, aquí están los testículos, es donde se producen los espermatozoides. Y por parte de las mujeres están los ovarios. Entonces, le vamos a poner óvulo en ovarios. Creo que lo escribí mal, pero sí me va a salir. Aquí está. Ese es el sistema reproductor únicamente de la mujer, entonces aquí están los ovarios, este es el sistema, y ahí se producen los óvulos. Bien, vamos con la 3, ya está facilísima. ¿Cuáles son los beneficios de hacer una dieta correcta? Pues bueno, tener más energía, tener mejor salud. Aprovecho para decirles que no porque tengan tanto tiempo libre coman todo el tiempo papitas, cosas muy azucaradas, porque eso les reduce su bienestar. A lo mejor no se dan cuenta y les encanta de momento, pero son malos hábitos. Entonces, ustedes mismos váyanse midiendo y vayan procurando comer mejor verduras, bueno, frutas, cuando menos. Y sobre todo no comer esas cosas que ya mencioné en exceso. Y por último, escribe 3 consecuencias de adquirir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. El SIDA es una enfermedad de transmisión venérea, o sea, por la sangre, y cuando una persona tiene SIDA o VIH-SIDA, se le reduce la capacidad del sistema inmunológico, es decir, lo que nos protege. Entonces, todas las enfermedades te pueden atacar de una manera más fácil. Esto del SIDA se transmite, como ya le decía, por la sangre, por las venas, entonces es sobre todo por transmisión sexual. Pero también por eso las jeringas, por ejemplo, en los hospitales tienen que estar desinfectadas, tú tienes que ver que sean nuevas, porque si alguna está contaminada con el SIDA o con alguna otra de este tipo de enfermedades, te la va a contagiar en tu sangre. Y yo les quiero mostrar aquí el SIDA, miren, todas las cuestiones de salud, les recomiendo que le pongan OMS, que es la Organización Mundial de Salud, y vayan viendo esas páginas que son las oficiales. Como ya les decía, no de cualquier página se informen, sino de lo oficial. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con Ciencias Naturales. Nos vemos. Muy bien, para la clase de historia, la primera actividad nos muestra un mapa, nos dice que ilumines el continente donde se cree que se dio origen el ser humano. Y fue en África. Recordemos la historia de Lucy, cómo encontraron a ese cráneo que es el más antiguo de los homínidos que se ha encontrado hasta ahorita. Entonces ahí está el continente de África. Hay que recordar el continente de América, así se llama de Asia, de Europa, los más pequeños, y Oceanía. Muy bien, la siguiente pregunta. El descubrimiento de la agricultura produjo cambios en la forma de vida en los primeros grupos humanos. Opción que contiene las consecuencias de estos cambios. Ojo, con la agricultura, ¿qué cambios se originaron? ¿Sí? Hay que recordar que antes de la agricultura, el ser humano, ¿qué hacía? Pues recolectaba semillas y también iba detrás de los grandes animales como los mamuts para cazarlos. Eso hacía antes de la agricultura. De hecho, lo podemos también encontrar aquí en el libro, porque recuerden que ustedes buscaron las respuestas en el libro o en internet, en fuentes confiables, pero las tienen que haber buscado. Y miren, aquí podemos ver en nuestro libro, en los primeros temas, cómo los seres humanos antes recolectaban los vegetales para alimentarse, también se usaba el fuego para que ellos pudieran preparar las carnes de los animales que cazaban. Pero ¿qué sucede
después cuando inicie la agricultura? Pues bueno, las opciones correctas son: surgen las primeras aldeas y aparecen nuevos oficios, porque la agricultura les permite a los seres humanos asentarse en un lugar específico. Ya no tienen que ir detrás de los animales moviéndose en cada momento, porque ellos ya pueden estar ahí cuidando lo que siembran. Eso es la agricultura, sembrar. Entonces, esas son las respuestas correctas. No me vayan a confundir con el ser humano pasa de sedentario a nómada, porque al contrario, el ser humano antes era nómada, cuando iba moviéndose de un lugar a otro. Sedentario es que ya te quedas quieto, entonces esa no es. Por eso se tienen que leer muy bien las opciones de cada una de las preguntas. Bueno, la última pregunta por el día de hoy. Con las primeras formas de escritura se marcó el fin de la prehistoria. ¿En qué radica la importancia de este invento? Pues la escritura es importantísima. Como ahí dice, la escritura es lo que marca el fin de la prehistoria. Y eso, acuérdense que es uno de los primeros temas que se tiene por aquí. Sí, lo vimos también la semana pasada. Aquí nos dice bien clarito el libro. La invención de la escritura alrededor de 3200 antes de Cristo, ya más de 5000 años, marca el término de la prehistoria. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue esa importancia de la escritura? ¿En qué radica la importancia? Enlace da testimonio del ser humano por el paso por el mundo. Quiere decir que gracias a la escritura se pueden escribir libros, se puede retratar cómo el ser humano se fue desarrollando. Esa es la gran importancia de la escritura. Las demás no. Dar origen a las religiones, pues no depende de eso. Los sistemas de numeración tampoco depende tal cual de la escritura. Y permitió hacer los primeros registros sobre las posiciones astronómicas del Sol y la Luna. Bueno, pues sí, pero lo más importante es esta. Hay que elegir la opción siempre más importante de todas. Con esto terminamos historia. Hay que reflexionar muy bien las respuestas y recuerden que si les interesa más algún tema siempre pueden buscar videos en internet, más información en sus libros. Ahora sí que el conocimiento es de ustedes, vayan tras él. Like I don't care, baby, by the way. Pasamos a la clase de geografía, ya la última de este día, y entramos directamente en materia. Dice la 1. Al trabajar con distintos mapas, los niños se enteraron que estos tienen distintas escalas. ¿Cuál de ellos expresaron algunas características de los mapas de escala grande? Vamos a recordar primero qué son las escalas. También lo repasamos un poco la clase pasada. Recordemos que hay escalas municipales, estatales, nacionales y continentales. Pero en la parte de los mapas, la escala es qué tan amplificado está un mapa. Por ejemplo, voy a hacer un ejercicio. Si yo me acerco mucho a la cámara, es como si fuera una escala grande. Si yo me alejo, una escala pequeña porque me estás viendo muy cerca. Si yo me alejo mucho, me ves más en mi cuerpo, es una escala grande, ¿sí? Entonces, escala pequeña, ves más pequeña la imagen y la ves más detallada, como en este momento. Escala grande, la ves más grande, tal cual. Hay que usar la lógica un poco en eso. Y aquí tenemos ejemplos. Esta es una escala más grande, esta es una escala pequeña, ¿sí? Entonces, la ventaja de las escalas pequeñas es que puedes ver más detalles. Mira, ahí, por ejemplo, puedes ver los estados de Venezuela. Y aquí se ve apenas el país de Venezuela. No puedes ver ya tantos detalles. Escala grande, escala pequeña. Perfecto, entonces, aquí ya les puse que la respuesta, que ya la investigaron ustedes, claro, no están haciendo trampa, es la A. Ana y Luis. Ana dice, representan amplias porciones de la Tierra, por lo que no pueden mostrar detalles, las escalas grandes. Y las escalas pequeñas, Luis dice, algunos ejemplos de estos son los mapas mundiales y continentales. Así es que si ustedes quieren hacer más notas, pueden poner escalas grandes, para que no se nos olvide, son las mundiales, las continentales, etcétera.
¿Ok? Perfecto. Por ejemplo, esta de historia, ¿qué es? Es una escala grande. Esta de aquí, donde está Chiapas, nada más, es escala pequeña. Bien, niños, vamos a pasar a la pregunta 2. La maestra de sexto grado pidió a sus alumnos que visitaran el centro de salud de la ciudad. Bueno, pues ahorita no, a menos que sea grave. Y solicitaron información acerca de las enfermedades de transmisión sexual. ¿En cuál representación pueden encontrar información para llegar a este lugar? La respuesta, ya se las puse, es el plano de la ciudad. ¿Sí? Entonces, este es otro tipo de mapa, pero nos tenemos que ubicar. La maestra les pidió que fueran a una parte de la ciudad, entonces, por lógica, es un plano de la ciudad. Yo les he dicho mucho eso, que usen el razonamiento, la lógica. Miren, aquí está un plano. Un plano. Esto, pregunta de examen casi siempre. Ya cuando nos ubicamos en una ciudad no se usan los mapas, sino los planos. Y fíjense cómo se alcanzan a ver las cuadras, se alcanzan a ver los servicios que hay. Aquí con la simbología podemos ver los servicios, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues que hay un mercado, esto que hay un restaurante. Esto de aquí se llama como plano, plano, en las ciudades. También lo pueden anotar. Yo estoy haciendo algunas notas de ejemplo, pero ustedes pueden hacer las notas que crean pertinentes en sus libretas. Planos para las ciudades. Es una escala más pequeña todavía. Bien, siguiente pregunta. Y última, rapidísimo. A continuación se muestran dos mapas. Uno con la entidad o el estado, son sinónimos. Entidad o estado, entidad de Colima, estado de Colima. Y otro con el país, donde se encuentra el Instituto Nacional de Salud Pública, INSP, son las siglas. Siglas es las letras iniciales. Ilumina de verde el mapa de escala nacional y de amarillo el de escala estatal. Ahí está, ya lo están viendo, estatal, amarillo, verde, nacional. ¿Por qué? Pues porque está nuestra nación, México, y cada uno de las divisiones que tiene, estas grandecitas, son los estados. Entonces, mapa estatal. Esto es todo por el día de hoy en geografía. Nos vemos y felicidades porque ya terminamos. Feel where I'm coming from, regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. There's so much nonsense is on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out.